esperar hasta 5 y ahí ya le damos para adelante con lo de hoy. Guillermina está conmigo en patología. ¿Cómo andas, Guillermina? Hola, ¿todo bien? Sí. Bien, ¿y vos? No sé quién más está. Van a coincidir algunos. Me tienen que aguantar por partida doble. El miércoles pasado abandoné a Bruno. Ahí lo tuve que dejar, no pude participar, pero ya estamos ahora a tiro. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que íbamos a trabajar un poco de a dos, también para darle apoyo al otro docente, para hacerlo de las encuestas, para que ustedes puedan preguntar un poco más? Y mientras van entrando, nosotros les recordamos que estas actividades no son obligatorias, que ustedes piénsenlo como una actividad que es buena para ustedes, que los ayuda a prepararse para los parciales y el examen, si llega a ser el caso. No sé si tengo mucho ruido de fondo, tengo un par de niñas gritándome alrededor. La gente tratando de callar, pero son chiquitas. El parcial es el 18. Esa información les llegó ya, ¿verdad? Sí. Hablen. Está el día 18. Eso igual yo les dijimos en la clase inaugural que la coordinadora del curso es la doctora Blanco y ellos son los que ponen, digamos, las fechas y este tipo de actividades vienen coordinadas por allí. Pero bueno, el parcial es el día 18 a las 19 horas, creo, y va a ser, bueno, por EVA, con preguntas, múltiple opción, y un poco el sistema que el año pasado se empezó a implementar. Ustedes ya se deben haber acostumbrado un poquito al tema. Nosotros vamos a hacer clase de consulta, como le dijimos, lo voy a repetir una vez más, ya supongo que lo van a ir fijando, como a causa del calendario hubo que cambiar el orden de las clases, la clase de consulta específica se perdió, pero en los módulos de ustedes, por ejemplo, hoy, dentro de 2 semanas, vamos a tener la última media hora dedicada específicamente a consultas, y así como el viernes de mañana y de tarde para consultas, ya los vamos a indicar por EVA el momento. Ahora entramos en una seguidilla de endocrino, que en realidad lo pueden estudiar ustedes como quieran en los libros está organizado distinto, está organizado, no arranca diabetes en general, arrancan otros temas, lo pueden estudiar como quieran, como les guste, porque además es un tema que está lindo estudiarlo de corrido, porque hay una conexión entre las glándulas que está muy buena, y los diferentes ejes. Sé que ya estuvieron viendo en semiología un poco. La idea de nosotros, como les dijimos ya en la reunión de clase, es darle un poco de fisiopatología al respecto. Y el profe que va a liderar estos 3 semanas es Armen. Y yo me voy ahora a sacar la cámara, correrme por un costado y los dejo con Armen un rato. Después hacemos las preguntas y después charlemos un poco de un tema que les queríamos traer como extra, que tiene que ver con COVID y diabetes. Que se acordarán de la primera clase, que tiene algo que ver, y vamos a charlar un poquito de eso al final, de manera un poco más informal, para que ustedes también vean que los efectos sistémicos de las cosas son súper interesantes. Los dejo con Armen. Armen, puedes compartir pantalla cuando quieras. Bueno, es Armen, pero no importa, igual se... Mirá, estoy diciendo mal hace como 4 No, pero meses. igual no importa, pero... Igual viste que no hay muchos en facultad, entonces no hay mucha chance de Yo no conozco muchos en general. Muy bien, vamos a arrancar. A ver si pueden ver ahí si pueden ver un PowerPoint. Sí. Me dicen, porque ayer tuve problemas con las animaciones se las quise sacar y me olvidé. Tengo un problema ahí con Ellos igual tienen el PowerPoint subido desde el viernes de noche, como habíamos Sí, dicho. tienen PDF, sí. Sí, estamos cumpliendo con ese esquema más o menos. Los viernes se sube la información. Esto está en PDF subido mismo desde el día viernes a la noche. Sí, ahora en estos días ya subimos tiroides, que es la próxima, y después subimos suprarrenales y paratiroides. Perfecto. Así ya tienen el panorama completo Perfecto. Bueno, gente, la importancia de dar, más allá de que tratamos de dar todos sistemas y órganos y todo lo que es, aparte, como tema general y como repercusión en nuestra práctica, como agentes de salud. Digo, más allá de que somos odontólogos, estamos acá porque somos, bueno, el caso de Bruno, que no es odontólogo,
tienen la suerte de tener un docente, es un destacado científico uruguayo, que trabaja en el Instituto Pasteur y en una serie de temas que son realmente un despegado en los temas, pero bueno, a él, yo sé que a él no le gusta que hable así de él, pero bueno, pero es inevitable porque Estoy digo, poniendo para la cámara. tenemos la suerte de tener un destacado científico en la facultad y tenemos que aprovecharlo. Obviamente yo tengo un enfoque más clínico, entonces vamos complementando un poco las cosas. Y entonces la importancia de la diabetes es, por un lado, lo que es las repercusiones de la misma, porque ahora vamos a ver por qué puse una definición y un signo de interrogación. Lo que implica la diabetes además, pero porque hay muchos diabéticos. Ahora vamos a ver unas diapos de prevalencia, digo, o sea, es casi epidémico, digamos, ¿no? Ahora que estamos hablando mucho del tema epidemia. Entonces, la definición, ¿por qué entre paréntesis? Porque hay muchas, se puede encarar de varios puntos de vista, pero además porque tampoco la definición como si es relevante, porque termina siendo un síndrome metabólico con repercusión en casi todos los órganos, sistemas, o por lo menos en gran parte de la economía. Entonces, y de todos modos, acá tenemos ahí algunos puntitos. Un grupo de desórdenes caracterizado por presencia de elevados niveles de glucosa, llamado hiperglicemia, y sus complicaciones, que son partes del síndrome metabólico, de las consecuencias agudas, de poder haber eventos agudos o crónicos de esas repercusiones. Entonces, simplificando de alguna forma, tenemos dos grandes mecanismos en la producción de la diabetes, ¿no? Pero sí, la hiperglicemia que va, o sea, la falla de la falta de glicemia a nivel central, que va a ser por destrucción de parte del páncreas endocrino, concretamente las células beta de los islotes de Langerhans, que lo vieron en fisiología, o la falta de acción de la insulina, porque las células, las cuales son necesarias, le es necesaria la insulina para que pueda ingresar la glucosa, no responden a la misma, los receptores no responden. Entonces, acá digamos, otro pantallazo, no es una afección única, no se puede hablar de decir, bueno, es que específicamente es esto, sino un síndrome que incluye síntomas o signos y síntomas, que en definitiva eso es, y se definen una cantidad de entidades. Diabetes puede llevar todo un año entero o más, porque es tan abarcativo, es tan complejo, que abarca tantas cosas, y aparte tiene tantos tipos, características y tantos grados además, porque depende de la edad, depende de las características alimenticias, depende del grado de sedentarismo, tiene muchísimos elementos, pero en todo lo que vean del tema siempre pasa lo mismo, ¿no? Hay un exceso de glucosa que, ya les digo, que no tenemos insulina capaz de poder permitir su ingreso a las células porque el páncreas, lo que llamamos básicamente, no está llamado insulina dependiente, pero nosotros no usamos esos términos, hablamos de una de tipo central, porque está provocado completamente por la falla en un órgano específico, o la de tipo periférico, porque si bien tenemos insulina, las células no son capaces de poder utilizar la misma, con las consecuencias que vamos a ver que eso trae. Entonces, acá podemos ver un poco si podemos ver el tema. Entonces, el problema puede empezar con la falta total de insulina, que sucede más o menos la destrucción del páncreas, la que hoy lo mencionaba, acontece en general a una especie de adolescencia, más o menos puede variar entre 14, 15 años, en el cual, como vamos a ver en muchos órganos, tenemos siempre una capacidad de reserva, digamos, una reserva metabólica, casi todos los órganos tienen, que es bastante importante, ¿no? Que nos permite tanto poder compensar las situaciones de carencias cuando hay algún problema, alguna patología presente, o cuando, en el caso, como vieron que ya tuvieron cardíaco, esa capacidad de reserva que nos permite realizar actividades que van más allá de la actividad normal de vivir, por decir algo, competencias de largo aliento, maratones, un montón de actividades, en el caso del corazón. Con el páncreas endocrino, concretamente con las células beta, según muy rápido me dicen, lo que pasa es que como es mucho material en poco tiempo,
si voy rápido me dicen, me cortan, paramos, retrocedemos, recapitulamos, no hay problema. Entonces, el problema es que en la que hablábamos de la tipo 2 o periférica, la insulina circulante no puede, o sea, no puede ingresar la glucosa a las células. Se dan todas las células, básicamente en todas, menos, por suerte, en las células del cerebro, que pueden captar la glucosa sin intervención de la insulina, y también las células del músculo esquelético, pero cuando están en un ejercicio importante, o sea, por ejemplo, corriendo, es decir, el músculo esquelético es capaz de captar glucosa sin intervención de la insulina, pero son excepciones, y algunas células más que no vienen al caso. Hoy les hablaba, acá estamos hablando, el M son millones de pacientes diabéticos, y de alguna forma también es una de las enfermedades de... Primero que hay más diabéticos porque como en tantas patologías, la gente vive más tiempo. Entonces, al vivir, la expectativa de vida, al subir, a nivel global, hay países que lamentablemente la expectativa de vida, los temas de pobreza y extrema pobreza e indigencia hacen que la expectativa siga siendo muy baja, pero la expectativa global y los países que son llamados industrializados ha subido en forma notoria. Por lo tanto, no es que hay más enfermedades o más enfermos, sino que, bueno, más enfermos sí, pero porque vive más tiempo la gente. Entonces, si hablamos con un paciente diabético, vamos a suponer una diabetes tipo 2, que vamos a ser un paciente obeso, que empieza a los 40 años, en fin, sedentario, bla, demás. Antes se moría a los 60, ahora se muere a los 80 capaz. Entonces, pasa con muchas patologías en las cuales el problema es que vive el problema, no es un problema vivir más. Me refiero a que hay más cantidad de enfermos porque la gente vive más tiempo. También, como ven, hoy estamos empezando a hablar de la tipo 2, que es la más frecuente, que abarca un 90% de los pacientes diabéticos. También quiero destacar antes que eso que más o menos se estima que diagnosticados tenemos diabéticos un 10% de la población mundial. En Uruguay andamos ahí más o menos y tenemos un subregistro, como en tantas enfermedades. Y el estimativo es un poco difícil de hacerlo, pero desafortunadamente no es una enfermedad que vaya en retroceso, sino en aumento. Acá tenemos expectativas, las cantidades actuales y las expectativas de la cantidad que puede padecerlo. Esto es un poco viejo ya, es del 2017, pero en cuanto a los números globales, acá abajo no nos varía demasiado, o sea, la cantidad de millones, pero a ustedes si pueden ver, más o menos en unos 30 años, el aumento es muy notorio en todos los continentes, ¿no? Generalmente los continentes que tienen un mayor, los países que tienen un mayor desarrollo económico, o sea, medio violento, medio alto, tienden a padecerlo más porque aparecen enfermedades o sea, costumbre, digamos, que antes no tienen, como el aumento del confort, entre comillas, el aumento del consumo de comidas y bebidas que no son sanas, que son bastante perniciosas para la salud, la falta de ejercicio físico y demás, que son factores que van a influir muchísimo en la diabetes. Este es un cuadrito de Sudamérica. Como ven, no estamos nada bien. La cabeza la lleva Chile, pero acá estamos segundos nosotros, en casos por millón. Y bueno, y acá vamos un poco a lo que es la clasificación. Y hoy decíamos, ¿no? Esta es una clasificación vieja, pero siempre es muy útil traer la colación porque no varían mucho las clasificaciones, porque básicamente siempre se divide, y vuelvo al tema acá, al que hoy nombraba al pasar, que llamamos tipo 1, o llamada insulino dependiente, o de tipo central, como me gusta a mí, pero bueno, le pueden decir cualquier forma igual. ¿Por qué se habla de insulino dependiente? Y no, porque son nociones de tratamiento y sobre todo farmacológico. Nosotros somos fisiopatología, pero bueno, es casi costumbre. No es tan estricto porque los tipo 2 muchas veces se vuelven no insulino dependiente, pero insulino requiriente. Y eso es un dato que está interesante de discernir, porque hay una pregunta, pueden preguntar, ¿el tipo 2 en algún momento puede volverse insulino dependiente? Bueno, no exactamente. Antes se decía que sí, o se cambió el término, y entonces hoy hablamos de que algunos pacientes tipo 2, porque vamos a ver después que la glucotoxicidad afecta también al páncreas, el cual sigue secretando insulina, pero lo afecta, y la secreción de insulina empieza a bajar, por lo tanto tiene menos cantidad,
y ese paciente o persona, uno tiene la deformación de decir paciente, pero es inevitable, se vuelve una persona insulino requiriente, o sea que complementa, vamos a ver, su dieta, de repente su medicación hipoglicemiante con insulina, pero son la minoría de los casos y es un capítulo aparte. Por eso lo pueden ver también, si justamente la pregunta, si es insulino dependiente, y no estrictamente como es el tipo 1. El tipo 1 es estrictamente dependiente, el tipo 2 puede llegar a ser insulino requiriente. O sea que es verdad, no es insulino dependiente, pero es insulino requiriente. Por eso esta clasificación yo la tomo con pinzas. No me gusta, pero bueno. Y después algunas que aparecían ya en aquella época, que estaban bastante estudiadas, por lo menos, que habían tolerancia, y esta después un poco el olvido. De estas cuatro que estaban por acá, la que nos importa más, en aquel momento importaba más y hoy sigue estando en las clasificaciones, es la diabetes gestacional. Van a escuchar mucho, y a las pacientes que se les hace control de glicemia, tengan un tema que más o menos tiene que quedar claro también. Una paciente una y por obra de Dios queda embarazada, puede desarrollar una diabetes. Pero en general esa persona, si antes del embarazo no era diabética, cuando después del parto esa persona, 1 o 2 meses, su glicemia se estabiliza y deja de ser diabética. O sea que en verdad es una diabetes gestacional transicional, porque tiene un tiempo aproximado máximo más o menos de a lo mucho 1 año, no mucho más que eso. O sea, la duración del embarazo y un poco más, o tal vez aparezca un poco después, pero tómenlo. Y porque esta sigue estando en otras clasificaciones más, ¿no? Acá traemos, esto ya lo hablé, o sea, no vale la pena como verlo. Esta es una clasificación que hace la ADA, la Asociación Americana de la Diabetes, que está muy, muy interesante, y sacamos mucho, me gusta mucho sacar mucho material de ahí, porque son muy rigurosos. Y hacen una clasificación un poco más extensa, pero sigue manteniendo los 2 grandes capítulos, acá como pueden ver, de la diabetes mellitus tipo 1 o central, como le decía. El término central se incorpora un poco antes acá, pero me parece muy adecuado usarlo, más que decir, como ven, lo de insulino dependiente y demás, lo vuelan ellos, o sea, no es que lo saqué yo. Y también otro tema, ¿no? Que también acá la cátedra de fisiopatología de la Facultad de Medicina, después sino que me corrija Bruno, también ha utilizado mucho de estas clasificaciones, o sea que estamos en sintonía con el manejo. Incluso yo les recomiendo también, la cátedra de fisiopatología de medicina editó un libro que está en venta en la oficina del libro de la AEM, de la Asociación Estudiante de Medicina, que está muy bueno, muy actualizado, y entre otros temas tiene tema de endocrino, y la parte de diabetes está muy buena. Yo incluso saqué muchas cosas de ahí, porque está interesante, han trabajado fuerte en eso. A mí por lo menos me gusta y está bastante didáctico. Entonces, ya para esta época se vio que la diabetes tipo 1 podía tener 2 mecanismos, y uno estaba bastante claro, que era el mecanismo autoinmune, o sea, algunos mecanismos que empiezan a... Bruno, cuando quieras aportar algo, me cortás sin ninguna Sí, estoy lástima. siguiendo, no te preocupes, vamos bárbaro. Y la autoinmune, y después otros tipos de diabetes tipo 1 que de mecanismos desconocidos. ¿Por qué hacer hincapié acá? Porque hace años atrás, capaz que, no sé, por la década del 80, había la idea de que el diabético tipo 1 tenía un componente genético, o sea, hereditario, mejor dicho, muy alto, a diferencia del tipo 2, que se producía solamente por factores, digamos, conductuales. Luego, con el tiempo, se dio vuelta la tortilla, hablando y se vio que justamente que no, que quien tiene más componente hereditario es el diabético tipo 2, porque se hicieron estudios en gemelos, y coincidía una serie de estudios para determinar, y se vio que hay como un 40 y pico por ciento de incidencia de lo que es la herencia a nivel del desarrollo de la diabetes tipo 2, que hace el combo con un paciente. Generalmente que esto aparece
después de los 40 años, más o menos, pero no es estricto. Y ya le digo, un paciente obeso, más adelante tenemos un poco más de imágenes y cosas. Un paciente obeso, sedentario, y bueno, es un combo de factores que hace que se desarrolle. ¿Qué puede pasar? ¿Qué problema tenemos con el diabético tipo 2? Que si no se hace controles regulares de glicemia, pueden pasar años desde que comienza el desarrollo de la diabetes hasta que se diagnostica, ¿no? Porque es lo que llamamos, hace silencio, es silenciosa y no da demasiados síntomas al principio. Entonces, a diferencia de la tipo 1, que como le decía hoy, la capacidad de reserva del páncreas es tal de que nos permite poder producir hasta un 15% de su capacidad de producción de insulina. Con eso, la persona es capaz de poder desarrollar, o sea, manejarse normalmente, un 20, un 15%. Cuando la destrucción, o sea, mejor dicho, al revés, hasta un 85% de destrucción de de esas células, la persona puede ser capaz de llevar una vida normal y no aparece ningún síntoma, porque justamente aparecen en forma casi repentina. Cuando se sobrepasa ese umbral es que aparece, y después vemos el mecanismo de qué forma aparece, pero aparece de forma brusca. Entonces no tenemos un periodo de ventana, digamos, por decir de alguna forma, como el diabético tipo 2, que pasa mucho tiempo entre que, si no hay un control clínico, ¿no? Porque el diagnóstico al final termina siendo siempre de tipo paraclínico, o sea, si hay que hacer una glicemia para saber qué pasa. Vamos a ir viendo. Después apareció en la clasificación este tipo de diabetes que luego fue un poco, digamos, manoseada en el sentido que fue yendo de un lado al otro en las clasificaciones, y vamos a ver que aparece en una clasificación nueva, la última, la del 2020, la pone en otras diabetes, o sea, ya la quita de la importancia porque aparentemente no. Ahí, vamos a ver la anterior acá, ahí va, con estos botones. En el momento que sale esta clasificación, supuestamente hubo un pico en el cual había un porcentaje muy alto de este tipo de pacientes, que son pacientes que desarrollan un tipo parecido a diabetes tipo 2, pero con la característica de que son pacientes jóvenes, que tienen unos 25 años, más o menos, 28, 23 por ahí, y no son obesos. Entonces, hay muchos tipos, además de tipo 1 a 6, en el año 2006. Hoy seguramente haya más. Y se le dio una relevancia muy importante, que bueno, hoy no es que no se le dé importancia, sino que la pasaron a un escalón, digamos, de otras diabetes, ¿no? Y después acá tenemos otras que como vamos a ver más adelante cuando veamos algunas endocrinopatías, sobre todo la alteración de las glándulas suprarrenales, cuando hay un cortisolanismo o una hipersecreción de glándulas eh, suprarrenales de corticoides, o incluso administración exógena como dice acá, de glucocorticoides, la elevación de la glicemia es casi un hecho. O sea que a veces podemos tener un combo formado por un paciente diabético y un paciente hiper paciente con Cushing o un pre-Cushing, digamos, que no haya desarrollado todos los signos y síntomas, pero que tiene un elevado nivel de colesterol, y por lo tanto tenemos, o sea, interacciones entre sí, sobre todo aumentando el nivel de la glicemia en el organismo. Porque hablamos y siempre vamos a volver. Acá ven que pone la diabetes gestacional, no la pone en último lugar porque no sea importante, la pone porque le pintó ponerla ahí abajo. Entonces, siempre vamos a volver a lo mismo, ¿no? Ahí más adelante tenemos unos esquemitas de que el tema siempre termina siendo lo mismo. Tenemos un paciente, una persona en la cual no puede ingresarle los carbohidratos a la célula porque falta la acción de la insulina, porque no está, o porque la insulina no puede actuar sobre los receptores celulares. Por lo tanto, se acumula una cantidad importante de azúcar, hablando de carbohidratos, a nivel sanguíneo, que no pueden ser procesados y empiezan a recircular. Ese exceso es lo que detectan los análisis paraclínicos, como simplemente un análisis de glucosa, como puede ser después la llamada PTOG, cuando una persona tiene reiteradamente una cantidad importante de varias tomas en ayuno, varios análisis en ayuno, y tiene una glicemia alta, que están los valores en una tabla.
se pasa a otro análisis que es del mismo tipo, pero con otras características, o si no, un estudio de la hemoglobina glicosilada, que lo vemos después. Pero siempre vamos a lo mismo, ¿no? Hay una cantidad excesiva de carbohidratos circulantes. Entonces, en el 2020 llega esta clasificación que la simplifica y deja la tipo 1, que ya vimos, la tipo 2, la gestacional la pone otra vez, le da un poco más de importancia y la resalta, y después incluye todos los demás tipos de diabetes, que bueno, el tema es que esta es ocasional, entonces es muy difícil establecer porcentajes porque viene y va y vuelve, o sea, afortunadamente no. Digo, si es una paciente que tuvo ya, que era diabética, seguramente siga siendo diabética. Pero si no tuvo, antes no la padeció, cuando sea el parto tampoco, o sea, después se va a restablecer. Entonces es un tipo de diabetes que es, digamos, inestable desde el punto de vista estadístico, porque aparece, desaparece, y se tiende a no tenerlo muy en cuenta en las estadísticas que son a largo plazo. Eh, en general, estas dos son las que ocupan más el lugar. Entre estas dos se llevan el 90% de los diabetes y el resto la llevan las demás. Entonces, vamos a ver después cuáles son las manifestaciones clínicas, pero los criterios siempre tiene que haber un control, siempre tiene que haber una paraclínica para poder hacer un diagnóstico correcto de la diabetes. Entonces, son personas que tienen en ayuno de más de 8 horas estos valores de miligramos por decilitro. A veces van a ver que algunas variaciones en las magnitudes de 1.26 hoy en día la glicemia normal se está tomando en 100, digamos, por alguna forma, o 1.0, depende como los valores que indiquen. Yo cuando entré a la facultad era 0.2, 1.2, lo normal, digo, lo que se tomaba, después 1.1 y hoy está en 1.0 y se está valorando bajarlo, digamos, sería un equivalente, o sea, hoy sería 100 acá con respecto a estas magnitudes, y algunas asociaciones están pidiendo bajarla a 90, pero no por un tema de repercusiones de patología, sino por un tema preventivo. Pero bueno, que es informativo, no es una certeza. Entonces, una glucosa plasmática a las 2 horas, y esto es justamente lo que le nombraba. Cuando se reitera este valor, hay que pasar a hacer esto. Es llamado la PTOG generalmente, que es prueba de tolerancia oral a la glucosa, o si no, TTOG, porque a veces el paciente viene con alguna indicación médica y tienen que manejar la terminología, que aparte del español, si no sería al revés. Y si no, pueden verla como TTOG, test de tolerancia oral a la glucosa, y se sienta el paciente y se le toma un valor sanguíneo y se le da para que consuma 75 gramos de glucosa, que dicen que es bastante feo, yo no consumo, no sé, pero dicen que sí, y se le hace un control a las 2 horas, y si nos da por encima de 200 miligramos, estamos ya acercándonos al diagnóstico del paciente diabético. También se utiliza la hemoglobina glicosilada, que no es de uso tan corriente como las demás, porque es más cara y porque requiere certificaciones de laboratorios, no cualquier laboratorio lo puede hacer. Tiene una ventaja que nos da el histórico del diabético, o sea, o de la hiperglicemia, porque esto que estamos acá, de las pruebas normales, no nos vamos a ir en detalle de cómo se hacen, o no nos interesa. Pero esto nos da yo señalo la pantalla con la mano como si estuviese en clase, disculpen, tengo el ratón. Esto nos da una fotografía del paciente en el momento actual. Generalmente, si son varias tomas, podemos llegar a un diagnóstico ya con esto. Pero la hemoglobina glicosilada lo que tiene es que nos da hacia atrás un histórico de unos 2-3 meses de su condición de hiperglicemia o no. Y porque hay una afinidad de Bien, los ahí va. Ahí les hago una pregunta a los estudiantes, a ver, ya para hacerlos participar un poco sobre la hemoglobina glicosilada. ¿Por qué se les ocurre a ustedes que da un histórico? Abe lo viene mencionando correctamente desde el punto de vista de la técnica analítica. En realidad se cruzan dos cosas que son interesantes acá. ¿Alguno tiene una idea de por qué se puede considerar que la cantidad de hemoglobina glicosilada en ese test representa un dato más
histórico que el dato puntual de la glicemia o el PTOG? Puede ser porque la hemoglobina tiene tendencia a enlazarse con la glucosa. Si hay niveles altos de hemoglobina, de glucosa, va a haber más enlaces entre hemoglobina y glucosa. Y dado que los eritrocitos y por ende la hemoglobina en sangre tiene una vida media de 120 días, es lógico pensar que de 3 a 4 meses sea el tiempo que nos da de histórico. Tal cual, exacto. La respuesta fue perfecta. El enlace, la parte química, hay un pequeño detalle, eso técnicamente se llaman AGE, que son productos de glicosilación avanzada, que es la reacción de la glucosa en plasma, en sangre, con proteínas de membrana y algunas proteínas intracelulares, que son bien característicos de los pacientes diabéticos y bien característicos de los pacientes diabéticos en las etapas tardías de la diabetes. Es exactamente una reacción química, una conjugación entre glucosa y proteínas. Se da, como vos dijiste, porque como son proteínas y células de larga duración en el torrente sanguíneo, reportan el histórico, es muy importante, y hay un punto que no es menor, que el glóbulo rojo, al igual que las neuronas, ¿de qué vive? ¿Qué comen los glóbulos rojos? De glucosa. Los glóbulos rojos, al ser anucleados, o sea, no tener, en general, vamos a hablar del libro de texto, al no tener fosforilación oxidativa, porque no tienen mitocondrias, toda la energía la sacan de la glicólisis, por lo cual tienen transportadores de glucosa muy activos y tienen una enorme cantidad de glucosa intracelular. Por eso es que la hemoglobina se glucosila. Por eso es que no hacemos glicosilación de MHC en linfocitos por tiempo de vida y porque no transportan glucosa para adentro como lo hace el glóbulo rojo. Pero esa es la razón principal de que funcione como un histórico. Es una célula que vive mucho y consume glucosa. Perfecto. Armen, arriba. Por suerte vivimos más nosotros que la célula. Sí. Entonces, ya les digo, no es una prueba de rutina como son las otras, que son mucho más, es casi, hoy en día, hacerte la glicemia es algo que es en cualquier lugar, hasta en la farmacia te la deben hacer, no sé. Por ahí en algunos grupos en patología, disculpame que mezclo algunos, porque estamos en la misma unidad, Bruno, algunos compañeros en el grupo de patología me preguntaban si en los consultorios deberíamos tener algún tipo de testeo, de estos autotest que se hace de glicemia que venden en la farmacia, o sea, con las cintas reactivas. Yo le decía que, bueno, en principio nosotros cuando encaramos a un paciente que es paciente diabético, tenemos que tomar las precauciones siempre, como cualquier paciente diabético, que suponemos que en las condiciones ideales es un paciente que está controlado y compensado. Y es importante ver los dos términos, ¿no? Porque dice, controlado puede estar, pero puede estar controlado y ser un desastre el paciente. O sea, pero digo, puede estar, aparte tiene que estar compensado porque tiene que estar sus valores normales, seguir una dieta adecuada, digo, hablando en términos medios callejeros, ser un paciente prolijo. Entonces, en principio no sería por qué, o sea, yo no conozco ningún consultorio que tenga, deberían tener algunas clínicas, quizás tengan, en algún caso de repente, bueno, sobre todo de repente si estamos hablando de alguna urgencia, algún tipo 1 o algún caso especial, pero en principio es una inversión que muchas veces hace el paciente cuando puede y incluso hasta anda con la máquina encima, porque no está, es de bolsillo, o sea que mucha gente va al consultorio con su propio, no sé, sale 3.000, 4.000 pesos el aparato. Para un paciente diabético realmente es muy poco porque el beneficio que le otorga es muy alto, porque es bastante fiable. No es como las máquinas, no es como los tensiómetros, los aparatos de presión que nos tiran cualquiera. En general, en estos casos es más fiable. Entonces, yo le decía, y bueno, no sé, yo en el consultorio no tuve nunca, o sea, porque no, en general nunca fue necesario, o sea, son pacientes conocidos que relatan y bueno, pero bueno, se los comento a modo simplemente informativo, a veces me olvido en un grupo y lo doy en otro, si tengo de ir saltando a un lado del otro. Y lo otro también es que muchas veces, o sea, el diagnóstico no es simplemente, a veces es de rutina porque van a hacer un carnet de salud y se hace una
una glicemia. O muchas veces hay una persona que generalmente han pasado gran parte de su vida y tienen 40, acá está otra vez un poco más grande, hay más o menos digamos, los criterios que se mantienen hasta ahora, son del 2006. Pero el paciente empieza con algunos síntomas y algunos signos de diabetes, o sea, y ocasionalmente puede hacer consulta y se le manda. La glicemia es un análisis que se hace casi rutinario, ya les digo, no es difícil el diagnóstico previo. Esto cada 2 años cualquier persona debería hacérselo porque ya sea que trabaje, haga deporte, por lo menos, que es la gran mayoría de la población, y los pacientes que ya jubilados generalmente tienen una conducta, en gran parte de ellos, de concurrir al médico y bueno, ante el menor síntoma enseguida. También pasa que es difícil diagnosticar que aparezca una diabetes a los 70 años, ¿no? Generalmente la aparición es entre 40 y 50, es la gran mayoría de los pacientes de tipo 2 que aparece a esa edad. Y ya le digo, generalmente coinciden que son pacientes obesos. Después Bruno, que anda en el tema, les va a hablar cuando hable de COVID, diabetes y relacionado con la obesidad, les va a dar un pantallazo. Yo no estoy siguiendo la hora, Bruno, porque no está. Acá tenemos, estas consideraciones siguen siendo más o menos válidas. Cuando tenemos esto es totalmente normal. Cuando tenemos menos de 100 en forma reiterada, este valor de la PTOG 140 ni siquiera lo consideramos porque no se le hace al paciente. Es muy difícil que se le haga cuando siempre esto da hasta 100. Se puede hacer cuando da alterada, ¿no? Que estamos entre 100 y 125, que no reviste gravedad, pero de todos modos ahí el diabetólogo, endocrinólogo, quien sea, interviene sobre el paciente con sus recomendaciones, que ahora no viene porque tratamiento no vamos a hablar. O ya esto es un diagnóstico de diabetes, de franca diabetes, ¿no? Paciente diabético. Y bueno, un poco lo que les hablaba hoy de cómo más o menos aparecen unos y otros. Es un esquema un poco básico, pero para que hoy hablábamos un poco de las edades, que siempre menores de 20, yo les decía más o menos entre 14 y 18, es un poco ahí, pero siempre pasa a esa edad. Y acá el tipo diabético tipo 2, falta el título acá arriba, acá tipo 1, tipo 2. Acá aparece en forma brusca y acá le decía que aparece en forma insidiosa, yo siempre digo en forma casi silenciosa. Acá son pacientes que de peso normal, bueno, ustedes pueden verlo, no voy a leerles todo el cuadro porque es más o menos lo que se ve. Como ven acá, la alta concordancia de lo que son de la herencia en el tipo 2, que antes se pensaba que no era tan así, y es mucho más baja, y cada vez menos acá, porque cada vez se encuentra más componente de la autoinmune con respecto a la desconocida. Entonces, no se ha encontrado en los problemas de autoinmunidad hacia atrás, digamos, en el linaje. Entonces, acá hay mucho acá para hablar, pero acá hablamos de casi todo lo que encontramos en el paciente diabético. Y entonces vamos a ver que es una persona que tiene mayor cantidad hoy decíamos, tiene el síndrome, o sea, la hiperglicemia es casi la base que está presente en todos los tipos. Al mismo tiempo, como hay una alteración del metabolismo, hay una captación, hay un desequilibrio osmomolar, en el cual hay mayor retención de parte hay mayor arrastre de líquido, de agua por parte de la cantidad de azúcar de los carbohidratos circulantes. Por lo tanto, es una persona que va a orinar más que lo normal, por eso tenemos presente una poliuria. Y al mismo tiempo, que esta tiene que estar primero y esta después. Y luego una polidipsia. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque es fisiológico que ustedes tomen muchísima agua y luego vayan mucho a orinar. O sea, que una persona X lo haga. Lo que no es normal es que sea al revés, que orinen mucho y a consecuencia de orinar mucho tengan que ir a tomar agua, porque si no se deshidratan. Entonces, eso es un mecanismo que estamos hablando ya de una patología subyacente. Porque también la persona que pasa come a su vez mucho y no aumenta de peso. Y acá viene una explicación de por qué pasa esto. Hasta ahora hemos hablado de que las células no pueden hacer, la mayoría de células, no las cerebrales por suerte, porque estamos en problemas severos, hacen un uso
de los carbohidratos como elemento óptimo energético. ¿Por qué? Primero, porque nos aporta una importante cantidad de energía, son 4 calorías por gramo de carbohidratos, que tiene una combustión excelente, porque el residuo de la combustión, digamos, para producir energía, combustión llamada combustión fisiológica a 37 grados, el residuo es agua y dióxido de carbono. Por lo tanto, el agua el agua se elimina por la orina y el dióxido de carbono se encarga el sistema respiratorio de eliminarlo. Entonces, no tenemos ningún problema. Y además es barata. Además, los carbohidratos son más baratos que, por ejemplo, las proteínas. O sea, la obtención de los carbohidratos es más asequible a las masas, a la gente en general. Entonces, también por ese lado lo vuelve el combustible ideal. Cuando hablábamos que la célula no puede captar carbohidratos, lo que empieza es a manotear o echar mano de las proteínas mediante la degradación de las mismas utilizando los aminoácidos y además de los lípidos. Entonces, tenemos un problema. Las proteínas también nos generan más o menos, 1 gramo de proteína nos genera unos 4 calorías, que está bien, es lo mismo que la glicemia, pero tiene compuestos nitrogenados en su procesamiento. Los residuos nos dan como resultado sustancias nitrogenadas, que esas nos pueden provocar varios problemas, entre ellos acidificación del medio interno y otros problemas más, que nos va a provocar problemas a largo plazo. Y del mismo modo también, lo que tienen los lípidos, que vamos a obtener 9 calorías por cada gramo de la misma, pero nos va a generar en su combustión la generación de cuerpos cetónicos. Era muy similar a lo que hablábamos, que pacientes personas que tienen una diabetes muy avanzada y poco controlada, van a ver, no sé si en clínica llegarán a verlo, pero tal vez sí, ustedes que están cerca del paciente, sentir olor a cetona. Le va a parecer muy raro. ¿Por qué es el olor a acetona? Es porque los cuerpos cetónicos, entre otras cosas, también tienen tendencia a degradarse y salir por el torrente respiratorio. O sea, el sistema respiratorio también, de alguna forma, nos va a estar eliminando cuerpos cetónicos y, por lo tanto, eso nos va a generar también cambios en la homeostasis del individuo. Por lo tanto, en este caso que hablamos de la polifagia, ¿por qué? Porque hay un gran consumo de proteínas. Pero además, pensemos que no solamente las proteínas están en todos lados, o sea que va a tener problemas a largo plazo. Ya digo, el músculo, por uno lo que tiende a haber la cantidad enorme de proteínas en músculo, pero aparte tengamos en cuenta que el colágeno es proteína, o sea que va a tener problemas en la piel, problemas en el cabello, una serie de problemas en muchos órganos y sistemas. Entonces, tenemos un síndrome vascular, que vamos a verlo después, algunas de las manifestaciones, que pueden ser macroangiopatías y microangiopatías, sobre todo la más notoria de las microangiopatías. Habrán visto algo en cardio, de repente, con los ACV y otras entidades, que está en otro cuadrito más adelante. Y microangiopáticos, sobre todo, es muy frecuente ver retinopatías diabéticas, que los pacientes diabéticos llegan a un punto en el cual tienen problemas con la visión, justamente porque hay estrechamiento y alteración de los capilares que irrigan el globo óptico. Y después la afectación a nivel del corazón, de la circulación cerebral, la periférica, a nivel de riñones, que tienen una irrigación también muy, muy delicada por el tamaño de sus capilares, y acá lo que decíamos de la retina, ¿no? Y también una afectación del sistema neuropático, autónomo, periférico, que vamos a ver por acá. Acá volvemos, esto para que vean ustedes, un poco para establecer, después de ver todo lo que tiene del contexto, otra vez, digamos, grabar algunas definiciones, porque las preguntas, sabemos que estamos para aprender, pero también tenemos que, a veces, lamentablemente, evaluarlos. Entonces, volvemos un poco hacia atrás y vemos que la respuesta, hoy veíamos un poco de respuesta autoinmune. Nosotros no vamos a hacer hincapié en estos temas, lo dejamos a nivel de decir que hay una respuesta humoral que está mediada por anticuerpos y otra respuesta celular mediada por linfocitos T. Después, digo, cada uno, ya sea cuando veamos, ustedes ya vieron inmune, pero bueno, en algún momento, si quieren, se puede establecer algo para el que le interese algún tipo como ven, estamos hablando en diabetes, hablamos de todo un poco. Entonces es muy difícil poder
compactar el tema y poder dar una idea acabada de todo en un rato. Pero por eso digo, quienes tengan después interés en los temas, estamos siempre dispuestos a poder ahondar en los temas, ¿no? Y con la diabetes tipo 1 todavía hay muchísimas incógnitas. ¿Por qué le puse esto acá? Acá no tenemos respuesta, ni Bruno, ni yo, ni tampoco. Dice, ¿qué inicia la autodestrucción de las células beta? ¿Por qué se autodestruyen? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué no se detiene la autodestrucción además? O sea, ¿por qué es que continúa hasta que no se destruye todo? ¿Y por qué no se generan nuevas células beta? Es decir, en esto se está trabajando muchísimo, pero estamos bastante lejos, me parece, todavía de ese tipo de terapias, ¿no? Entonces, la insulina, o sea, el paciente de tipo 1 es un paciente, y eso lo vimos en patología, no quiero ahondar acá, el manejo del paciente diabético tipo 1 tiene otras características diferentes al tipo 2 controlado y compensado. El tipo 1 también, en general, es un paciente sufrido, hablando porque, no sé, lo encuentran con 40 o 50 años de edad y hace 20 o 30 años que viene con su vida, justamente dependiendo de la insulina y una serie de características, de comer a determinadas horas, de privarse de determinadas actividades deportivas, de las normales para cualquier individuo, de fiestas, de consumo de esto, es una vida compleja, o sea, ya les digo, entonces tiene muchísimo control y muchísimo conocimiento de sus características, de sus síntomas. Enseguida le relatan cómo se siente. Y un tipo 2 que también se cuida bastante enseguida, no más que nada cuando se ven los casos de coma diabético, además de los tipo 1, enseguida el paciente relata que, vos sabés que me está sintiendo, tengo un poco de taquicardia, enseguida ambulancia. Es lo que hablamos en patología, ¿no? Porque nosotros tenemos algunos manejos, a lo máximo que podemos llegar a manejar nosotros es tener glucosa en el consultorio para suministrar un coma hipoglucémico, pero no podemos suministrar por vía intramuscular, intravenosa a los odontólogos porque no estamos preparados, que se puede proporcionar dextrosa y algunos elementos más, pero nosotros no estamos capacitados para hacerlo, o sea, no estamos, y tampoco autorizados, ¿no? Pero bueno, eso es de manejo del paciente, no es de fisiopatología. Ahora me cuesta un poco separar los tantos. Y bueno, esto ya es una otra definición más, pero más o menos es lo que ya lo hemos hablado, pero me gusta de repente a veces. Acá tenemos unas curvitas que hablan de cómo va aumentando. Básicamente hay un aumento que comienza que hoy veíamos un aumento en la glicemia circulante, que eso nos va a producir un aumento también de la insulina. ¿Por qué? Porque los sensores detectan que hay una cantidad importante de glucosa, más de lo normal, y que es necesario bajarla. En condiciones fisiológicas, cuando tenemos mucha glicemia, se secreta insulina, la insulina actúa en los receptores y la célula consume, ya sea que la consume para energía en ese momento o la acumula en forma de glucógeno en el hígado. Eso lo habían visto en fisiología, si no estoy muy equivocado. El tema es que llega un punto en el cual se produce muchísima insulina, sigue produciendo, hay mucho azúcar, la glicemia está muy alta, perdón, se produce mucha insulina, pero después, ¿qué pasa? Hay un efecto de glucotoxicidad que lo que hace afecta a las células beta del páncreas y la producción de insulina empieza a bajar nuevamente, porque ya no puede secretar tanta cantidad como antes. Y también la insulinoresistencia empieza a aumentar. Entonces, se da un cuadro complicado en el cual ya confluye con una diabetes tipo 2 franca, digamos, ¿no? Con después la aparición de todos los síntomas y signos, acá como les veía, esto muestra en forma, tendría que ser la primera diapo esta. Acá me está tapando voy a correrlos de... Acá como ven, la entrada de glucosa. Acá, esto es bien sencillito, ¿no? Acá tenemos la glucosa, la insulina. Esto no se ve en el PDF. Ahí va. Ese es el mecanismo bien sencillo, ¿no? Se une a un receptor y permite que la glucosa entre. Entonces, ¿pero qué pasa en la diabetes mellitus? Justamente, ¿no? La insulina no se puede unir a ningún receptor, por lo tanto, no permite la entrada de la glucosa. Rebota y la glucosa, rebota, pasando esto. Y esto es la hiperglucemia. O sea, visto de esta forma, es bien sencillo. Esta es la base. Es decir, la base de la tipo 1
esta no existe, la insulina, esta no está, hay que inyectarla. Entonces, bueno, ahí sí, la insulina se une al receptor celular y permite la entrada de glucosa. Y su regulación tiene sus complejidades, pero bueno, eso es tratamiento. Pero la tipo 2 es bien sencillo, el mecanismo este es como lo pueden ver. Entonces, acá lo que aparece es la resistencia a la insulina, que hoy lo veíamos en la curva, y a posteriori una deficiente secreción de la insulina. Por lo tanto, esto luego es lo que permanece siempre, la hiperglucemia, que los tratamientos van desde un cambio de actitud, dieta y medicamentos, en un caso que eso lo evalúa el endocrinólogo, y que, bueno, es el mecanismo, hasta en algunos casos, que hoy le decía al principio, que hasta pueden requerir, la insulina deja de ser, la glucotoxicidad es tal que sus células beta dejan de producir la insulina suficiente y es necesario administrarle un suplemento. Digo, pero no es un complemento, perdón, de insulina, no es un sustituto, porque él sigue produciendo insulina. Que quede claro, el tipo 2 en general siempre sigue produciendo, aunque menos, pero lo complementamos con un poco de insulina externa, por eso es llamado insulino requiriente. Ahora hay también, también muchos de estos pacientes hay un tipo de insulina que es de Sí, aspiración, que es mucho más cómoda. sí, sí, Y hay iba a comentar eso, que hay varias medicaciones ahora ya, insulinas sintéticas, digamos, entre comillas, no son tal, pero es una forma de llamarlo, que cumplen ese rol, o que tienen muy larga duración en plasma, o que cumplen el rol de reducir los niveles de azúcar. Esta área de la farmacología para diabetes tipo 2 se pueden imaginar, capaz que lo tienen presente, capaz que no, pero son las áreas de investigación más activas en el mundo y que más recursos consume en investigación científica base de clínica en el mundo por el volumen de personas que hay y que están entrando en cuadros de este tipo 2. Y en Uruguay también es un área importante y un par de grupos de investigación muy activos en este tema que inclusive han desarrollado drogas nuevas patentadas con enorme potencial de uso en la clínica. Si quieren, después charlamos de eso. Tengan en cuenta además que la insulina es algo muy primitivo, no ha acompañado la evolución, o sea, ha acompañado. Ha sido útil en el desarrollo humano, pero es tan primitiva que, por ejemplo, si tenemos un caso de hipoglucemia, podemos inyectar insulina de un atún, por ejemplo, de cualquier especie, y nos puede ser útil. Bruno yo sé que le va a encantar el tema, pero no va a tener tiempo de. O sea, el desarrollo evolutivo, la insulina ha permanecido prácticamente muy parecida a lo que es la insulina actual, a la que producen esas células, ¿no? Entonces, pero bueno, todo el desarrollo de la farmacología, y aparte, obviamente, ¿no? Tiene un movimiento, imagino, económico atrás que debe ser demencial. Porque estamos hablando de mínimo 800 millones de potenciales pacientes en el mundo. Si somos 8.000 millones de personas, un 10% es bastante, ¿no? Plata. Y bueno, acá veíamos un poco acá algunos factores de riesgo, acá estos tres que son los básicos, ¿no? Dale que va, me gusta, me encanta también todo eso, pero como ven no es muy bueno. Aumento de la grasa, antecedentes familiares y genéticos, bajo nivel de actividad y dieta deficiente, mala y peso. Digo, no necesariamente es que sean problemas no son dietas carenciales, son dietas malas. O sea, son carenciales en cuanto, después en digestivo lo veremos, en nutrición, son, digo, carenciales en cuanto a la calidad, pero no es que la persona no pueda pagarse comer normal. Lo que pasa es más rico el McDonald's que comer sano. Y también este tipo de peso corporal, también lo van a ver en las suprarrenales, en el síndrome de Cushing, aunque no es igual, esta es una panza más caída, se acumula la grasa a nivel de la cintura. El síndrome de Cushing también hace acumulación a ese nivel, e incluso parece cuando se parece mucho a la insuficiencia cardíaca derecha, que hace edema a nivel de pero ¿qué tal? Eso es edema, no es grasa, ¿no? En este caso. No sé por qué me vino a la cabeza la comparación, pero. O el paciente cirrótico también, que hace ese edema de panza, de zapán. Bueno, acá esto es meramente ilustrativo. La hipertensión acá también lo nombra, no es de los factores, pero acá también. Entonces, hoy lo que les hablaba del tema del silencio, que las personas con diabetes tipo 2 no presentan síntomas en los estadios iniciales de la enfermedad.
Tal vez empiezan a mostrar que empiezan a... Pero el tema de orinar más, ni siquiera dicen, va, tomé mucha agua, ¿cómo estoy orinando? Tomo mucha agua, pero están haciendo al revés. Primero orinan y luego... Y después el tema de comer mucho y no engordar, y yo qué sé, eso es un poco relativo a verlo, ¿no? Pero ya les digo, lo importante es que si ustedes van al médico cada 2 años, como tienen que ir, o aunque sea por un carnet de salud, le va a saltar. Le va a saltar. Entonces, en general, preocúpense después de los 40, pero... Bueno, las manifestaciones clínicas, esto puede ser una, pero tampoco es, como ven acá hay muchas, van a haber muchos signos y síntomas, pero que no son exclusivos de la diabetes, por eso a veces confunde. Entonces, ustedes pueden tener visión borrosa o cambios repentinos de la visión y no necesariamente ser diabético, puede ser otra causa. La disfunción eréctil puede ser otra, hasta puede ser emocional, puede ser, no sé, el estrés puede ser provocado por 1000 cosas y no solamente por la diabetes. Puede ser una neuropatía que esté provocando disfunción eréctil, estoy hablando a los hombres del grupo. Síntomas depresivos que también no son propios, pero son también pueden aparecer en el paciente diabético. Las inespecíficas también, fatiga, cansancio, náuseas y vómitos, polifagia, decíamos hoy, polidipsia, poliuria. Hoy les hablaba que la piel se torna seca, esto es por la degradación del colágeno, porque ya comienza a consumir proteínas, picazón en la piel y genitales, hormigueo, esto es neuropático, entumecimiento de piel, de la piel en manos y pies, cortaduras y heridas que tardan en cicatrizar, que acá tenemos alguna... ¿Esto qué pasa acá? No se me... Bueno. Entonces, tratamiento, nosotros, esta es una diapo anterior, la dejé simplemente porque no vamos a hablar, porque todavía tenemos mucho para ver. Esto lo hablamos ya hoy, miren cuánto tiempo puede pasar. Hoy hablaba más o menos, les hablaba más o menos de los años que podían pasar. Entonces, estas son todas complicaciones que pueden suceder en la diabetes, sobre todo esta de la hipoglicemia, o sea, los comas hipoglicémicos o hiperglicémicos son más característicos del tipo diabético tipo 1. Ya les digo, son de tratamiento. Estos son todos resorte médico, no odontológico, pero en general les digo, el paciente tipo 1 se conoce e inmediatamente va a decirle llámenme a la ambulancia, porque lo ha padecido. No es que le ha sucedido, lo ha padecido en reiteradas oportunidades. No quiero que suene bajón, pero es una realidad que tienen que manejarla. Si no si no les ha sucedido en la familia o a ustedes, que no les voy a preguntar, obvio, sepan que es una situación delicada. Entonces, la retinopatía que nos hablábamos hoy, nefropatía, neuropatía diabética, enfermedad vascular periférica, hay alteración del endotelio, que a Bruno le encanta ese tema, dilipemia, aumento de la presión arterial, puede sucederse como consecuencia de la alteración vascular periférica, que aumenta la reacción a la presión de la sístole, la aterosclerosis, arteriopatía coronaria, que lo habrán visto en la clase pasada, y acá, como ven, una o varias de los órganos o partes del organismo que nos puede afectar la diabetes, ¿no? Como ven, a nivel cerebral, a nivel, digo, es una imagen de repaso que no la hice yo, ya la saqué de un libro, obvio. Y bueno, y esto también, esto tal vez, si querés hablar algo vos, esto, Bruno, como quieras, sino de por qué es el mecanismo de, cuando hablamos que un paciente diabético, las consideraciones que tenemos a nivel de la cicatrización, sobre todo a nivel bucal u otros temas, es que a nivel celular, lo que está sucediendo en la inmunidad innata es la que hemos visto, cuando se acuerdan de patología 2, que hablábamos de la innata o adquirida, que nos gusta aparte incluir la inflamación dentro de lo que es sistema inmune, un sistema único inflamatorio inmunológico, porque no podemos separarlo. Digo, cada vez se toca más, digo, a medida que se avanza, cada vez se encuentran más nexos. Entonces hay afección de los neutrófilos, los polimorfos nucleares, los neutrófilos, monocitos, macrófagos, y que provocan disfunción en la quimiotaxis porque las células que tienen que ir al foco inflamatorio van más lentas. O sea, eso es lo que le sucede, que demora más en llegar. Todos los procesos se enlentecen. Entonces la fagocitosis también se ve afectada porque también ven que no digiere a los antígenos como debe, o sea, o a los elementos, a lo que haya que digerir en ese momento, cualquier elemento extraño y demás. Sí, a los Le pasa patógenos. más que nada a los macrófagos cuando hay sustancias grandes.
Y a nivel humoral, el sistema de complemento también en más de uno de sus puntos de la cascada se puede alterar, tal vez a nivel de C3 o C5, pero bueno, tampoco ir al detalle. Y a nivel de las citoquinas hay elevación de los de factor de necrosis tumoral alfa e interleuquina 6, hay producción de citoquinas defectuosas. Yo acá abajo les dejo para que vean de dónde el origen de acá, de algunas cosas de la relación de la diabetes con la infección, que son artículos del año 2020, 2021, para que lo tengan. Pueden estudiar si quieren después una cosa menor, interesante pero menor para la clase nuestra, es interleuquina 6, que en realidad es una interleuquina de infección, que regula, está muy vinculada al metabolismo de una hormona que se llama hepcidina, que produce el hígado, y eso termina afectando a los pacientes diabéticos tipo 2 con un cuadro anémico en el largo plazo a raíz de una desregulación del metabolismo de hierro, una anemia muy, muy leve, pero inducida por un desarreglo hormonal inducido por interleuquina 6. Se jode todo. Entonces, un poco viendo lo que es la parte adaptativa a nivel celular, como hoy en algún momento mencionábamos que hay en a nivel de las células T, hay una falla de respuesta antigénica. Las inmunoglobulinas también, hay una baja en la producción de inmunoglobulinas. A nivel del endotelio, que hay una reducción de la respuesta vasodilatadora. Tal vez por eso pueda hacer que se produzca eso, tal vez lo sepa, no, tal vez lo sepa Bruno, lo sabe Bruno mejor que yo. Hay una falla en la vasodilatación, por lo tanto la vasoconstricción puede aumentar la resistencia vascular periférica. Y a nivel de la coagulación se induce un estado procoagulante con la probable, esto es muy simple, ¿no? Esto es un título, no el mecanismo, con la formación de trombos, que eso nos podía, hoy cuando veíamos que podía a nivel cerebral, podía afectarnos a algunos trombos o a nivel incluso de la retina. Y después, bueno, se vio un incremento de colonización nasal por Streptococcus aureus, y algunas bacterias gram negativas a nivel faríngeo y disminución de la reactividad a nivel bronquial. Esto es una especie de esquemita que resume, o sea, de lo que son los mecanismos de producción, cómo es que las cosas suceden, ¿no? Baja la utilización de la glucosa, provocando hiperglicemia, diuresis osmótica y deshidratación, por lo tanto, cada uno lo que nos da, ¿no? La glucosuria, la poliuria y polidipsia. También puede haber hipertermia, no necesariamente fiebre, porque no hay elementos que, digo, en principio, que nos determinen, no hay pirógeno endógeno que esté mediándolo. Baja de nutrientes energéticos, baja de calorías disponibles, que nos puede llevar al letargo, a la fatiga y al hambre. Entonces, sí, hambre, a polifagia sin aumento de peso. Hay un aumento de las proteínas, como veíamos hoy, porque tiene que recurrir a alguien, por lo tanto aumenta el catabolismo proteico, por lo tanto degrada a los componentes que tiene, a las proteínas, y por lo tanto todo lo que está involucrando cualquier proteína del organismo. Por lo tanto, aquí se explica la pérdida de peso. Entonces, aumenta el metabolismo de los ácidos grasos, provocando cetonemia, y hoy le decía, el aliento cetónico, náuseas, vómitos, dolor abdominal, poliuria también. Y las crónicas, lo que también esto digamos, ya hoy se nombró todo esto, lo tienen para verlo, como esquema grande, ¿no? De qué es lo que puede provocar. Como ven, la diabetes no deja nada al azar prácticamente, ¿no? Acá les dejo le dejo paso a Bruno, pero como ven, cuando hablamos de diabetes, creo que no nos queda nada para hablar, o sea, al organismo de arriba abajo lo nombramos, ¿no? Pero bueno, creo que faltó la oreja, no sé. Vamos a ver las últimas slides. Esto se lo dejo nomás, que es un tipo de Sí. es una especie de una página mexicana de cómo, de hacer una especie de autoevaluación. Es simplemente un detalle nomás. Perfecto. Bruno, ahí está la bibliografía al final. Sí, buenísimo. Muy bien. Te descomparto acá. Sí, exacto. Vamos a vernos las caras. Pongan las cámaras, chiquilines, si pueden. Estamos logrando de a poco mantener este criterio de clases de 45 minutos, más o menos, lo más dinámico que podemos. Sí, bueno, yo tengo esa tendencia de hablar mucho. No, pero lujo.
te pasaste por 3 minutos, Armen, no, desastre. No es tanto. No, muy, muy bien. Y ahora, obviamente, hay espacio para que ustedes hagan las preguntas. Vamos a hacer las preguntas de evaluación ahora a continuación, que como les comentamos, lo usamos para las continuas después. Ahora, obviamente, ustedes pregunten lo que quieran, estamos para eso. Si tienen ganas de alguna duda en particular que les haya quedado, algún tema puntual que quieran discutir un poco más. Yo tengo un par de cosas para mostrarles, muy más que nada informativas, para intentar motivarlos a ustedes a buscar un poco más de información y que no se queden con los PowerPoint como única fuente de estudio. Así que bueno, si tienen alguna pregunta ahora que quieran hacer, estamos a disposición. Piénsenlo por unos minutitos. Si no, largamos las preguntas y ustedes me dicen. Yo quería saber porque al principio ¿Puedes poner nombraron cámara si te vemos? Perdón, Ay, perdón, pasa que se me tranca cada vez que prendo la entonces no, cámara. no pasa nada. Dale. Perdón. No, que él nombró un libro al principio, cuando arrancó la clase, que quería saber qué nombre tenía. ¿Para qué lo tengo acá? Y ya te lo muestro. Es un libro que se publica por la EM, te lo voy a mostrar. La Asociación de Estudiantes de Medicina tiene una biblioteca propia histórica hace 100 años, que lo pueden conseguir en la biblioteca de medicina apenas si entran. A ver si lo ven ahí. Sí. Ahí para que tengan una idea más o menos de la etapa, y se llama Fisiopatología, y dice Mecanismos de las disfunciones orgánicas. Y participa mucha gente, no es que hay un autor solo. Y bueno, y tiene mucho, tiene varios capítulos, tiene 20 y pico capítulos, y la verdad que está bastante interesante, ¿no? Sobre todo toda la parte de cardio está bastante completa, hay de todo un poco, insuficiencia coronaria, cardíaca, está realmente muy bueno. Hay bastante de renal, digo de lo que estamos dando ahora, respiratorio también, diabetes, alteraciones nutricionales, realmente está bueno y no es caro además, porque es una edición acá, porque digo, obvio, ya saben, los libros de medicina, odontología y demás son impagables, ¿no? Yo fui a comprar un libro de patología el otro día y salía 12.000 mangos, yo qué sé. Sí, es malo que cobre una facultad. Es un disparate pero claro, no, porque es realmente. Pero este libro no es caro y ya les digo, les puede ser, al que le guste el tema, digo, ahí en el hospital de clínicas abajo, en la planta baja, hay una oficina de la EM y van y lo compran ahí. Tal cual. Les comparto mi pantalla para que vean una cosa, ya que estamos en el tema libros. Pueden ver, ¿verdad? La segunda pantalla mía, esta a la derecha. Están viendo el EVA del curso. Acá, ven que dice libro de fisiopatología. Allí pusimos en PDF el Robbins, que es en español, es un mamotreto, la verdad. De hecho, lo tengo por acá. Es un libro así. Pero bueno, viene lo que demora en cargar. Ustedes pueden ver. Es un libro que está a disposición, lo pueden bajárselo a su computadora. Y está, bueno, es grande el archivo, es grande. Pueden de ahí también estudiar. Les voy a hacer algunos comentarios antes de seguir. Vamos a pasar ahora. Hagamos lo siguiente, hagamos las preguntas ahora, ya que estamos en este modo. Y luego hago un par de comentarios más. ¿Están prontos para responder? No entienden. No es difícil. Está todo lo que dijo Armen, está todo ahí. Así que son 5 preguntas con obviamente 4 opciones. Estamos como entrenamiento para parcial, pues son 4 opciones. Cada pregunta tiene 4 posibles respuestas, una correcta o en este caso una incorrecta. Pusimos ahí un pequeño juego semántico que lo vamos a evitar en los parciales porque da origen a confusión, pero como estamos en clase lo hacemos. Así que le hago las preguntas. Y lo bueno de esto es que si hay algo en particular que ustedes no entienden o no quedó claro y en la pregunta no la entienden, lo podemos charlar ahora, que para algo estamos nosotros. Así que les vamos a alargar ahora y 5 minutos, 6 minutos por ahí. ¿Está? ¿Vos participás, Bruno? No, yo no puedo, vos podés. Yo no puedo porque estoy de este lado, soy el que largo. Vamos a ver qué responde Armen. ¿Yo quiero participar también? Vos podés.
Profe, está silenciado. Gracias. Tengo a las niñas al lado. Un minuto más y vamos cerrando, ¿eh? Veo caras preocupadas. Ahora charlamos alguna duda que haya quedado. Bueno, vamos. Miren que el día del parcial el tirano es Eva directamente, que no les va a dar la posibilidad de estar más tiempo. Le va a pasar la pantalla. ¿Estamos? Hay dos que no votaron y capaz que no estaban presentes, no estaban atendiendo. Así que terminamos. Muy bien. 14, 16 votos. ¿Ven los resultados? En la pantalla de ustedes. Profe, Sí, sí. una pregunta. ¿Los resultados siempre es el que está en naranja? El que está naranja es el que tuvo. No, el que está naranja es el que tuvo más votos. Claro. Ah, ¿y entonces cómo me doy cuenta? Porque la vez pasada no me di cuenta. La podemos charlar ahora, por ejemplo, no hay ningún problema. Para eso estamos. Igual, la verdad que... Por ejemplo, yo creo que la 1... Las naranjas son las correctas. Te diría que tienden a invocarle tanto a ustedes que hace que las naranjas sean las correctas, sí. Claro. Como dice o sea, Armen. como anduvieron bien, significa que la correcta es la naranja. Sí. Tal cual. Y notoriamente, ¿no? 70% es una buena... Sí, sí. De los que están participando, que no son todos los que están en este grupo, pero los que están queriendo venir y aprovechando el momento, respondieron mayoritariamente muy bien. La primera es la correcta, la naranja, pintada en este caso. En el caso 2, el truco es lo incorrecto y tal cual respondieron mayoritariamente bien. 7 de cada 10, tal cual. La 3, perfecto. 8 de cada 10, perfecto. La 4 sí era muy importante que respondieran el 100% de ustedes bien, porque era la más fácil y es la insulina. Ahí me gustaría, vieron que ahí cuando nombran el cortisol es hiperglicemiante. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de que la combinación de las enfermedades suprarrenales, de la enfermedad suprarrenal, del caso del Cushing, que es hipersecretante de hormona de las suprarrenales, potencia justamente a la insulina, ¿no? Digamos, se complementan. O sea, tiene una acción sinérgica, ahí me salió. Entonces, eso es importante que lo tengan porque es al revés. Justamente, el cortisol es hiperglicemiante. Claro. Y después bien, porque nombraron dos cosas que nadie respondió, perfecto. O sea, tiroxina y... esas son las que eran porque estaban muy perdidos y iban a meter esa y estaba muy perdido. Claro. Completamente por otro lado. Y después la última, aparecía el glucagón, y lo hicimos un poco a propósito, porque el glucagón es la otra hormona esencial de esto, que si se fijan, está en las diapos, ahí en un momento pasa por arriba, no se menciona mucho, pero tienen que tener presente el glucagón, que es la hormona que cumple, hablando mal y pronto, aunque no es así, el efecto opuesto. Y tal cual ustedes respondieron, la mayoría de ustedes respondió correctamente. Yo bajo estos resultados para la evaluación continua, los pongo ya en el grupo de ustedes. O sea que si hoy hubiese sido el parcial, salvaban. Impecable. ¿No? Y acá teníamos dos difíciles, o sea que va muy bien. Éxitos. 70% del parcial, ¿no? Creo que sí, que es lo que comentó Cosetti. Yo no estaba en esa clase. Capaz que ellos saben más. Muy bien. ¿Vieron importante venir a clase? ¿De participar? Tal cual. Claro. Ya, Muy bien. Sácame Tenía una duda de la pregunta 5. Dale. Que decía que, o sea, la insulina bajaba bajaba hasta los niveles normales de glicemia. O sea, si están los niveles normales y el cuerpo empieza a secretar glucagón, sube, ¿no? Al nivel de glicemia normal. Como no entendí esa parte.
Lo que pasa es que no debería por qué secretarse. En ese caso, lo que es un caso hipotético en el cual vos tenés mucha glicemia, o sea, tenés la glicemia alta. Entonces, como vos tenés la glicemia alta, quien va a actuar, quien va a secretarse va a ser la insulina para estabilizarla, pero mediante un mecanismo indirecto, porque no es que la anula, no es que se come la glucosa, es que habilita a las células a que capten la glucosa y o, cuando sobra, la acumule como glucógeno. Y eso después, si no, por otro mecanismo que no nos importa, la conversión en lípidos, en grasa, que es lo que el problema mayor de uno de los tantos problemas que padecemos, ¿no? Que ingerimos más cantidad de energéticos que de los que gastamos. Si no, Sí. no estaríamos con exceso de peso. ¿Te quedó la respuesta, Matías? Sí, bien, de bien. Saqué la Bárbaro. cámara porque se me tranca. No, bueno, no pasa nada. Entonces les voy a compartir una pantalla una vez más, un segundito para un par de comentarios finales que quería hacerlos con ustedes. Lo primero es respecto a esto. Bueno, el EVA ya vieron. ¿Vieron este cartel que pusimos en el EVA? Que estoy marcando con mi cursor. Del CEPA. Esta es la Sociedad Española de Periodoncia. No olvidé. Hay un seminario mañana, gratis, a la hora 19 de España, por eso nosotros cambiamos, que es a las 14 nuestras, justamente sobre influencia de la salud bucal en diabetes, que es el tema de la semana. Tuvimos suerte con eso, no lo planificamos nosotros, se dio así. Y los pusimos para que ustedes se anoten y participen. Es un webinar, lo pueden escuchar online mientras sucede. Está el link aquí, la información en la página de CEPA y un poco más de información también en el link que pusimos en el EVA. ¿Está? Vamos a ver, hacer un mínimo mención a COVID y a infecciones. Armen puso unas diapos sobre, yo me acuerdo, ¿se acuerdan que mencioné cuando en la clase inicial de el efecto de la infección de COVID en el sistema endocrino es aún un motivo de intenso debate? Lo que está actualmente en mayor discusión se plantea desde hace un buen tiempo, desde que empezó la pandemia, que la enfermedad diabética es una comorbilidad importante, en particular por el cuadro inflamatorio subyacente a la diabetes. Sin embargo, de mediados del 2020 a esta parte comenzó a aparecer un incremento en los casos de diabetes, lo que se llama diabetes nuevas sin antecedentes. Eso comenzó a la comunidad médica y científica, la llevó a pensar si no podría estarnos frente a un caso de desarrollo de diabetes inducida por la infección. ¿Se entiende esto? Y ese en este momento es uno de los temas más fuertes de investigación en el área del COVID, por la cantidad de millones de personas recuperadas que están desarrollando cuadros diabéticos sin haberlo tenido antes de haber estado infectados de COVID. Hay un montón de artículos al respecto, los podemos compartir con ustedes. En particular, el artículo que dio origen, no sé si pueden llegar a ver, no, perdón, disculpen, no es este. Tiqui. Tampoco. Ustedes están viendo mi pantalla, ¿verdad? Esta revista que ustedes están viendo se llama New England Journal of Medicine, es una de las revistas médicas más importantes del mundo. Este artículo publicado en agosto del 2020 reporta, esto es una carta al editor, quiero que entiendan los diferentes tipos de artículos científicos. Ustedes en su carrera pueden llegar a ver diferentes tipos de artículos científicos. Aquí no hay un grupo de investigación que haya estado acumulando datos y produciendo datos durante un tiempo, sistematizándolos y escribiendo un artículo. Esto es una carta al editor de la revista, que básicamente es una especie de carta a la opinión pública en la cual un conjunto de médicos y endocrinólogos de diferentes hospitales del mundo, hospitales en particular ingleses, chinos, australianos, holandeses, alemanes, etc., dicen, estamos viendo un incremento muy grande de los casos de diabetes nuevas a partir de personas recuperadas de COVID.
no tenemos una explicación. Quiero que acá más entiendan ustedes que le dijimos en la clase inicial, el conocimiento no está estanco y no está terminado y no es una cosa que se haya acabado. El libro de texto no es el final. Esto es el conjunto de profesionales de los mejores hospitales del mundo diciendo a la comunidad médica y científica: estamos frente a un evento de proporciones muy importantes para el cual no tenemos una explicación. No sabemos qué está pasando. Necesitamos estudiarlo. No hay una explicación fisiopatológica, hay hipótesis que ustedes pueden perfectamente elucubrar pensando cuáles serían las razones, porque puede ser una toxicidad viral directa de los islotes de Langerhans, producto de la infección del virus sobre las células beta, porque las células beta tienen el receptor de las AC2, si se acuerdan, el receptor que el virus utiliza para entrar, y una vez que el virus infecta una célula, hay un ataque de las células C citotóxicas sobre esa célula para matarla, por lo cual podríamos tener una especie de diabetes tipo 1 inducida por virus. ¿Se entiende este concepto? Esto es una catástrofe. Podríamos estar viviendo un fenómeno de diabetes tipo 1 inducida por una infección viral. Y hablamos de que tenemos 800 millones de personas recuperadas de COVID. Si eso se da, como ellos plantean, en un 6% de los casos, hablamos de que el porcentaje de personas que estarán cursando diabetes tipo 1, que además lo hacen de adultos, por lo cual sus sistemas homeostáticos ya no pueden regular como pasa con los niños, es un evento médico de enorme importancia. Es tan importante esto que hay ensayos clínicos de todo tipo. Y acá viene otra cosa que yo les quería comentar. Ustedes están viendo mi pantalla, voy a pasar a otra parte. Tengo que correr esto, que me molesta. Esta página que ustedes están viendo, no la conocen, no tienen por qué conocerla, pero es la página en la cual se registran los ensayos clínicos que se están dando en el mundo, sea en Uruguay, sea en Australia, sea en Nepal. Casi todos los ensayos clínicos del mundo se registran en la página del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, que se llama clinicaltrials.gov. Aquí estamos viendo ensayos para diabetes, que es otra historia que les quería comentar, pero en este momento se registró ya a principios de febrero, o sea que hablamos de algo que pasó hace escasas 11, 12 semanas. Se registró a principios de febrero un ensayo clínico muy importante, que es este que ustedes ven aquí, en la página que estoy compartiendo, que se llama COVID-IAB, que está reclutando pacientes coordinados fundamentalmente por Monash, un hospital estadounidense, y King College, un hospital británico, que está reclutando pacientes recuperados de COVID para hacer un seguimiento fisiopatológico, para intentar determinar si efectivamente hay una pandemia en curso de diabetes tipo 1 inducida por COVID. ¿Se entiende lo interesante de esto, no? Y quiero que les quede en mente, porque nosotros estamos tratando de transmitir a ustedes que el conocimiento es dinámico y cambia, que estas cosas están pasando ahora. Que si uno decide desactualizarse en el mundo del siglo XXI, es una decisión profesional que es muy negativa. Esto está pasando ahora. Eso es lo que les quería compartir de COVID en particular, que era muy cortito, para terminar la clase con una nota de las últimas novedades en el tema COVID y diabetes. No hay una evidencia, no hay una respuesta fisiopatológica clara. Toxicidad es una de ellas, la endotelitis, que es la que me gusta más a mí, por un tema personal, es otra, es decir, la inflamación del endotelio producto del COVID es otra, pero claramente se está desarrollando un nuevo tipo de enfermedad diabética que quizá, si toman este curso dentro de 10 años, esté entre las categorías que ustedes estudien. ¿Está? Eso es lo que les quería compartir desde el punto de vista del COVID. Aclararé que no se va, esto no va para el parcial, ¿eh? Oh, no les vamos a preguntar estas cosas, no. Esto solamente le buscamos que ustedes se den cuenta que el conocimiento es dinámico y que está pasando y que es re interesante. Y que en realidad la gente que estudia estas cosas tiene formaciones como la de ustedes. Nada más, eso. Por mi lado estamos en 1 hora y media, que es un poco el objetivo que nos hemos planteado en general, no comernos las 2 horas hablándoles a ustedes. Si tienen más dudas, estamos a disposición. No sean vergonzosos.
Bueno, entonces cerramos por acá. Armen, ¿qué decís? Sí, Bruno. Estamos. Sí, si no hay duda, si no, después en la próxima, si les aparece alguna duda, la anotan en un papel para no olvidarse, tipo la listita del súper, y lo traen acá y ahí la compartimos. Nos vemos Con gusto. entonces el miércoles que viene. A vos, Armen, te veo dentro de media hora. Sí. Vamos. Bueno, Chao. Chao. gracias. Que anden bien. Gracias. Chao, gracias. Bueno,